Vale, pues ya estamos por aquí. Bienvenidos a todos a un nuevo directo de Doble Pivote en el que tenemos un invitado cuanto menos especial, me atrevería yo a decir. Yo sé que a él le gusta un poco este tipo de elogios, por así decirlo, pero la realidad es que nos hace especial ilusión tener con nosotros a Carlos Sánchez Blas. Vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar del Rayito Vallecano, de un poco cuál es cómo va a ser, perdón, de especial esta temporada para los de Íñigo Pérez. Sabemos que vienen de cerrar pues seguramente uno de los grandes cursos en los últimos años del Rayo Vallecano, si no el mejor, con esa clasificación a Europa que todavía no es oficial hasta que no se pase esa ronda previa, pero bueno, todos creemos y confiamos en que el Rayo lo va a hacer y a la misma vez, bueno, vamos a charlar un poquito sobre la realidad de lo que es el Rayo y de lo que está siendo, pues bueno, la gestión de Martín Presa, que sabéis que yo aquí siempre soy bastante crítico y creo que nunca está de más volver a comentarlo, todo tema de abonos y demás. Como siempre, lo voy a hacer con mi grandísimo compañero al lado, José Pedro. Muy buenas tardes, José Pedro. Muy buenas tardes, Hugo. Hoy paso a un segundo plano en la presentación, al menos. O sea que encantado de hacer el directo de hoy y con muchas ganas de esta sección que estamos haciendo, que la verdad es que no es porque la hagamos nosotros, pero está bastante guay, la verdad, y Sí. bastante bien. Y luego, evidentemente, pues tenemos con nosotros al invitado, Carlos Sánchez Blas. Muy buenas. Preséntate para quien no te conozca, si es que hay alguno por aquí. ¿Qué pasa, socios? Pues sí, hombre, espero que haya mucha gente, que viva feliz sin conocerme, que no les amarguemos la tarde. Hoy soy el tercer hombre del medio campo, soy el que forma el tribote, humilde periodista, fanático del fútbol, del deporte y preparado aquí para aprender de vosotros que sois unos paniquitas. No soy Roberto Gómez, pero hay que vacilaros un poquito porque, claro, ya tenemos cierta veteranía, ya somos abuelos. Sí, yo me atrevería a decir que más bien eres el 10, ¿no? Yo diría. Más que del tribote, ya que nos ponemos fantasiosos. Sí, Digamos, yo sí, siempre me gusta decir que mi invitado es el mediapunta. Entonces, aporta la calidad, aporta la claro, por calidad. dar un Muchas poquito gracias. de. Yo en la cabeza, el ilusionismo lo tengo en la cabeza, luego ya en los pies lo que Ya, salga, bueno. pero Bueno, ciertamente lo que fabrico en mi cabeza sale bien, luego sí. ya con las botas me las pongo al revés. Sí, sí, eres mejor de ideas que de ejecución, ¿no? Por cierto, nos había seguido aquí también Sam Llamas, muchísimas gracias. Que vamos a arrancar, vamos al turrón directamente, ya que hemos empezado antes, vamos a meternos, como siempre, repasemos y bueno, digamos de dónde venimos. Venimos de que el Rayo Vallecano cerrase en la última jornada esa clasificación a competición europea, Conference League, y creo que es importante, yo siempre lo digo, poner en valor todo aquello que consigue el Rayo Vallecano, porque cualquiera que pueda ver un poquito cómo funciona la realidad del club y sobre todo la gestión en líneas generales, creo que pone todavía más aún en valor lo que es la consecución de ciertos logros. El Rayo Vallecano tiene pocos comportamientos muchas veces de club profesional pese a estar donde está y creo que eso es algo que siempre se tiene que comentar. Entonces, así nos presentamos al curso pasado en el que yo voy a tirar la primera piedra ya. Yo dije que el Rayo Vallecano descendería de categoría. Fíjate en mis pronósticos. Y creo que honestamente, lo digo ahora que se veía tan lejos porque es que creo que no era ninguna locura decirlo. Porque el Rayo había perdido talento, el Rayo seguía sin invertir y las sensaciones de Íñigo Pérez, creo que todos coincidimos, no fueron precisamente las más positivas una vez coge el cargo de Francisco. Sin embargo, se va a competición europea y estamos ahora mismo. Así que, Carlos, te voy a pedir un poco que me digas qué te pareció ese curso pasado, qué resumen y qué reflexión harías tú sobre esa temporada 24-25. Pues lo más cercano a matrícula de honor, sinceramente. A ver, no sé si descender o no, creo que es debatible. Se puede debatir. Hace un año, si estuviéramos aquí, lo podíamos debatir, ¿no? A lo mejor algunos podíamos pensar que había 3, 4 equipos que podían quedar peor, pero desde luego estaba más cerca del 18º que de jugar en Europa. Eso lo tenemos claro. Con lo cual, primera temporada completa de Íñigo, fabulosa. Eso es así, con datos fríos. Si luego ya escarbamos un poquito en la plantilla, creo que tiene todavía más valor, porque hacer eso sin un delantero, es decir, el Rayo no tiene un Murici, ¿no? Por hablar de un jugador, ni siquiera tiene un Borja Iglesias, que lo pretendió la pasada temporada, que creo que hubiera casado muy bien con el barrio y con la forma de jugar del Rayo, sino que no ha tenido delanteros y los que ha tenido han estado lesionados o con un problema, digamos, de salud y ha tenido que jugar Randy Enteca, muchas veces como titular indiscutible del Rayo Vallecano. Con eso lo decimos todos. Todos no, todos y todo. Que no es delantero y que además no es goleador. Con lo cual, si eso lo metemos en la coctelera del contexto que tú relatabas, de un club completamente fuera de lo profesional, de lo estructural, pues matrícula de honor, el milagro de cada año multiplicado por 3
y la ilusión, ¿no?, en el año del centenario de devolver a la hinchada vallecana pues el nerviosismo de saber qué eliminatoria puede tocar el lunes 4 de agosto, el viaje, me da el dinero, cómo coño llego a Armenia. Pues todo esto es una ilusión que a lo mejor el equipo grande nunca la entiende, ¿no?, pero el equipo pequeño está emocionado. Sí, coméntate un poco, José Pedro, no sé cómo lo ves. A ver, tu Sí, opinión la sin conozco, duda. pero bueno, que la sepan también. Sí, al fin y al cabo es lo que está diciendo Carlos. El hecho de la ilusión de entrar en Europa parece que opaca un poco el desastre que hay en cuanto desde mi punto de vista a la directiva, que ahora después entraremos más de lleno, pero sí que es cierto, Hugo, yo coincido contigo, el año pasado yo le veía muy mala pinta al Rayo. El tema del verano siempre es o sea, he leído justo antes de entrar a la noticia, creo que es el tercer equipo de la liga con el saldo negativo, con mayor saldo negativo en todos los veranos. Y es que además es que creo que nunca hay un verano muy ilusionante y en este año creo que lo más acertado y lo mejor que le puede pasar al club es el que se quede Íñigo Pérez. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues veremos esta temporada. Ahora después entraremos en qué deviene en la 25-26, pero yo adelanto que a mí el verano no me está pareciendo al nivel de lo que esta temporada yo preveo para el Rayo Vallecano. Sí. Si hablamos, mira, aprovechando que a nosotros sabes que nos gusta meter el bisturí, nos gusta analizar, creo que es interesante ver para mí el crecimiento de Íñigo Pérez durante el curso, porque creo que es importante matizar que Íñigo ha ido creciendo durante el curso y no es de la noche a la mañana. Yo creo que como todo en la vida, para acertar primero tienes que fallar. Creo que Íñigo falla en el curso pasado, creo que, bueno, no el pasado, sino cuando llega, perdón. Creo que trata de hacer cosas y no da con la tecla. Y para mí esta temporada tiene un mérito tremendo, más allá de lo que comentamos, de lo que es el Rayo Vallecano como club, que es en muchas cosas alejado de lo profesional, sino dentro de lo que es la pizarra. Yo recuerdo a Íñigo, por ejemplo, no hay que olvidar quién era André Ratiu antes del comienzo de la temporada y dónde estaba Pep Chavarría antes del comienzo de la temporada, ¿vale? Creo que es importante decirlo, porque creo que no era ni muchísimo menos titularísimo por encima de Pacha Espino. Yo creo que también es interesante ver cuando empieza a fallar Mumin, cómo le da cierta confianza a Aridane, pese a que creo que en Vallecas no se confiaba tanto en él y creo que ha dado méritos, ¿eh? No quiero yo tampoco ahora sacar pecho con Aridane, evidentemente. Luego, cómo empieza a introducir esa figura de Pedro Díaz, que creo que le cuesta mucho entrar de primeras y acaba teniendo tramos de competición en los que creo que sorprende a prácticamente todos, y luego el adaptarse a tener que jugar sin un 9 muchas veces. Acaba mucho el final de temporada con Álvaro García como hombre más adelantado en algunos encuentros, es decir, tener en cuenta de todo lo que ha tenido que ir haciendo Íñigo Pérez, primero por los pocos recursos que le han brindado desde la propiedad, evidentemente en términos financieros, y luego por el gran entrenador que ha demostrado ser, cómo ha agitado el árbol, cómo ha probado cosas. Y no sé cómo lo viste tú, Carlos, pero yo creo que es tremendamente meritorio por los dos puntos de vista, es decir, por su libreto táctico y por la falta de recursos que tenía. Sí, lo has definido muy bien. Y añadiría por la falta de confianza, ¿no?, global dentro del club, que dudó con él, y fuera del club, por lo que tú decías, ¿no?, la transición por Francisco en la segunda vuelta le costó al Rayo. No, bueno, hubo de hecho 2-3 jornadas ahí al límite, ¿no?, a falta de 4 o 5 partidos, que se veía que el Rayo con una derrota más se metía en el barullo y podía bajar. Yo añadiría a lo mejor la gestión de James, ¿no?, que ya queda muy en el pasado, pero realmente era el fichaje del Rayo, ¿no? El estadio lleno de colombianos presionando, las redes sociales, era el fichaje de la propiedad. Lo gestionó bien, sin una mala palabra, sin una mala acción, sabiendo que su mensaje era lo que ponía en el campo, y era un mensaje hacia el vestuario, ¿no?, hacia Pedro Díaz, hacia Unai López, hacia Camello cuando jugaba de media punta, hacia Trejo cuando le daba una titularidad. Y eso, evidentemente, ha fortalecido un vestuario que ya de por sí es uno de los secretos del Rayo. Y por hablar de alguna cosa más, pues mira, la transición hacia la suplencia, o por lo menos hacia no titular indiscutible de Óscar Valentín, con la figura de Pate Cis, que ha crecido mucho, ¿no?, porque Óscar Valentín ha pasado a ser el número 2 y ha sido una transición más o menos dulce. Y luego sacar todo el partido a Jorge de Frutos, que creo que ha hecho una temporada formidable, más allá de los goles que los tiene. A lo mejor tiene, en vez de 5 o 6, puede tener 10, pero no es un goleador. Pero todo lo que ha aportado, la regularidad, su capacidad del desborde, cómo ha crecido, sentir la confianza del entrenador. Y luego es que el Rayo ha jugado sin 9. Ahora lo vemos con distancia, pero cuando en Vallecas ponía a Enteca como delantero centro contra el Barcelona, por ejemplo, claro, tú decías, ¿dónde va el Rayo con Enteca como delantero centro contra el Barcelona? ¿No? Lo comparas con cualquier otro equipo de primera y bastante de segunda, y el Rayo no tiene nivel en la delantera
digamos, para un tipo que le meta 10-12 goles. Sí, de hecho, está la Y hablo estadística esa. presente, no lo tiene porque nada ha cambiado de momento. Sí, sí. Claro. De hecho, estaba la estadística aquella, no la voy a decir con tanta precisión porque no la recuerdo exactamente, pero creo que el Rayo era el único equipo de las 5 grandes ligas que había quedado clasificado entre los 10 primeros con un jugador con que su máximo goleador no llegase a 5 goles, o sea, que quedasen 5 o 6, es que no lo recuerdo exactamente, pero si me equivoco hay varios empatados. Yo creo que era Patecís, De Frutos, había varios ahí empatados en ese top de goleadores. Quiero decir, es que es cierto lo que comenta Carlos, porque hay que poner un poco en perspectiva todo lo que ha conseguido Íñigo Pérez y esto también, por ejemplo, sin tener un Isi Palazón a un nivel tremendo. Es cierto que mejoró respecto a la temporada anterior, eso sí que creo que es evidente, pero tuvo que recolocarlo otra vez en la media punta, es decir, es que no ha parado de probar cosas, no ha parado de tocar cosas y mira, incluso en un partido en el que sale goleado de Vallecas ante el Español, por ejemplo, cuando se pone 0-2 ganando el Español al descanso, hace una variación del sistema, mete 3 centrales, abre los carriles fuera y tiene que sacar 2 paradas Joan García y luego acaba igualando Manolo el sistema, que luego lo digo porque lo comenta el propio Manolo en rueda de prensa, dándole ese mérito a Íñigo de cómo también no solo es esa capacidad para acertar previo al encuentro, sino para tener esa personalidad y ese acierto que es muy difícil durante el encuentro. Yo creo que es lo que te digo, por eso creo que es uno de los técnicos más estimulantes que tenemos ahora mismo en la Liga Española, ¿verdad, José Pedro? Sí, yo quería añadir a lo que has comentado al principio del tema de los laterales de Andrés Ratio y Pep Echevarría, que creo que son la seña de identidad del Íñigo Pérez de este Rayo Vallecano, porque para mí Ratio a priori podría ser, por sus condiciones, ese lateral largo que te aporta mucho por llegada, línea de fondo, pero es que además le dio esa figura por dentro, que es que, por ejemplo, recuerdo goles como el del Sevilla, recibiendo en el pico del área y metiendo un zurdazo a la escuadra. Quiero decir, es una representación de lo que también fue Ratio, que creo que sumó mucho a ese juego interior del Rayo. Al mismo tiempo, decía Carlos, el hecho de Jorge de Frutos, creo que es otra de sus señas. Son 6 goles y un futbolista creo que genera 9 y creo que alcanza su mejor nivel con Íñigo Pérez, sin duda. Y muy preocupante para mí lo del tema del 9. Creo, no sé, también te quería preguntar, Carlos, cómo se ve desde el aficionado del Rayo, desde tu posición, el hecho de tiene todo. No sé si se le va a dar una mayor oportunidad este año, no sé si se piensa, o al menos yo esperaría, la llegada de un 9 al menos con más nombre y con más garantía, pero a mí me preocuparía mucho afrontar otra temporada, como decía Hugo, al término de esta última, con Álvaro García como 9. Mira, el tema de todo, a ver, esto hay que apostar y hay que opinar y luego ya nos pegamos el trastazo como Hugo con el descenso del año pasado, de lo cual me alegro, es un trastazo. Yo a Eto'o no le veo nivel para primera división todavía. No le veo nivel para continuidad. ¿Por qué? A ver, primero, el Rayo B estaba en tercera federación. Es más, ni siquiera creo que sea el mejor jugador como jugador de fútbol del Rayo B, que ahora va a estar en segunda federación. Creo que hay un par de chavales que tienen más talento de lo que yo he visto del Rayo B, que no lo he visto todos los partidos. Con esto quiero decir que es un futbolista sobrevalorado, en absoluto. Pero cuando lo he visto en Vallecas, sobre todo un partido que salió en la primera parte, creo recordar, por lesión de Camello, de Enteca, uno de los dos no recuerdo, y jugó muchos minutos, le vi con poco cuajo, lo cual es normal. O sea, estás saltando de tercera federación a primera división. Por muy bueno que seas, si le pasa a los más grandes que necesitan esa transición, pues imagínate a Eto'o. Yo no veo a Íñigo dándole muchos minutos a Eto'o. Quizá me equivoque. De hecho, creo que a Eto'o le vendría bien, ya con la apuesta del club de ampliar contrato y tal, jugar en segunda, por ejemplo, en segunda con un equipo una temporada completa. A lo mejor incluso en primera federación. No estoy exagerando que el nivel es alto. Yo creo que el Rayo tiene que fichar, pero claro, el Rayo siempre, a ver, la apuesta del Rayo era Raúl de Tomás. Lo que pasa es que esto va muy rápido. Era la apuesta del Rayo. Para mí era una buena apuesta. Sí, total. O sea, y lo han intentado hasta el final. Lo que pasa es que hay un momento en el que ya ves que no. Quiero decir, cuando ya no lo pone Francisco, no lo pone Íñigo, no lo vuelve a poner. Ha habido muchas oportunidades y luego se nota que el chaval no consigue esa situación, ¿no?, personal y colectiva para rendir. Pero tú, un tío, el Rayo con Raúl de Tomás, yo siempre he dicho que Raúl de Tomás a su nivel, para mí es un milagro que haya jugado en el Rayo. O sea, puede jugar una temporada, pero luego otra que estuvo de regalo, o sea, era un jugador de un nivel descomunal. Era delantero de la selección española. Por supuesto, y un equipo, pero muy grande. O sea, que jugara en Vallecas, vosotros sois muy jóvenes, pero había un tal Fernando Morena en su día, que ha sido el máximo goleador del Rayo en primera división. Yo tampoco lo vi jugar, pero que anotó 21 goles en una temporada y era un futbolista, todo el mundo lo decía, que cayó en el Rayo un año, que además bajó ese año el Rayo,
pero que era un jugador de equipo grande, ¿no? De un Valencia, de un Atlético de Madrid, algo así, ¿no? En aquella época. Pues es lo mismo, pero eso ya es pasado, eso ya se ha cerrado y se ha puesto el candado. Yo creo que el Rayo tiene que fichar arriba, pero creo que va a esperar hasta el final, porque Cobeño suele esperar, se la suele jugar a un par de nombres, y como Raúl de Tomás en su día, hay que esperarlo hasta el último día, y creo que se la va a jugar ahí. Si sale bien o no, pues vete a saber. Pongo un ejemplo, ¿no? De los que han sonado. ¿Te puede salir bien Iván Azor? Yo creo que sí te puede salir bien, pero también te puede salir mal. Sí. Pero claro, que es el Rayo. Y de todas formas, es verdad que antes un delantero, es que yo pongo el ejemplo de Murici, ¿no? Que es un tío infalible, ¿no? Con ese delantero ese equipo no bajaba. Ahora es verdad que la forma de jugar, las alas del Rayo marcan más goles, generan más goles. Si encuentra Camello su posición en la media punta, no te digo que vaya a meter 12 goles, pero a lo mejor mete 8. Sí. Entonces, yo creo que ya no es un delantero gol, ¿no? Es un poquito más global. A ver, al final, Carlos, hay que también. Creo que aquí creo que se puede como dividir en varias partes. Lo primero, el Rayo se sostiene sin un 9 porque tiene una segunda línea, pues seguramente a nivel numérico e incluso de talento, pues igual hablamos de las mejores de la liga. Si tú consigues que el Álvaro García, Isi Palazón, Jorge de Frutos esté a un buen nivel, hablamos de 3 jugadores que si no pasa ninguna desgracia te pueden asegurar 6-7 golitos cada uno. O sea, quiero decir, ya tienes, en ese sentido, ya te vale con que el delantero, si pudiese ser Sergio Camello en 30 partidos, yo estoy seguro que Sergio Camello en 30 partidos te da 4 o 5 golitos también, seguro, vamos. Pero luego, es lo que tú comentas, para mí, aquí vienen dos puntos de vista muy distintos. Por un lado, si uno escucha a Cobeño de normal cada vez que tiene la oportunidad de hablar, que por cierto yo lo recomiendo porque me parece un director deportivo con bastante transparencia, agradezco mucho cuando este tipo de directores deportivos hablan así. Creo que él comentaba en la pizarra de Quintana que la gente no era consciente de lo que suponía para el Rayo Vallecano invertir 2 millones de euros o 1 millón de euros. Creo que por eso hay que entender un poco lo que ha condicionado el no rendimiento de Raúl de Tomás a la planificación del Rayo Vallecano. El Rayo invierte 8 millones de euros, si mal no recuerdo, en Raúl de Tomás, y son 8 millones de euros. Y salario. Sí, y salario, que son un regalo, porque no hay que olvidar, Raúl de Tomás llega a esa situación porque tiene un conflicto directo, primero con Diego Martínez en el Real Club Deportivo Español y después con la directiva, porque Raúl de Tomás no tenía, bueno, no sé si quería salir, si no quería salir, ahí me vais a perdonar porque es un poco ambiguo, pero el director deportivo, el propietario del Real Club Deportivo Español salió a decir personalmente que por 50 millones de euros vendían a Raúl de Tomás, cosa que era una milonga tremenda, pero por 30 millones el Español o 25 millones lo hubiese vendido porque Raúl de Tomás iba a ser internacional, yo creo, con la selección española en el Mundial de Qatar. Bueno, yo te diría casi seguro. Lo que pasa que, bueno, pues la vida, el fútbol, llámalo como quieras, te lleva donde te lleva y te acaba condicionando muchísimo. Pero luego hay que entender también que una vez no tienes eso, para el Rayo es más importante encajar con el perfil que con el nivel. No sé si me explico. Es decir, creo que el Rayo Vallecano demanda una serie de cosas de un delantero centro que no específicamente tienen por qué ser solo gol. Y explicándome, yo, por ejemplo, había un perfil que el Rayo evidentemente no ha podido acceder, pero yo lo hemos comentado aquí durante todo el verano. Antes de hacerse oficial por el Real Club Deportivo Español, para mí la figura de Roberto Fernández hubiese sido encajar a la perfección con lo que es el Rayo y con lo que es Vallecas. Trabajo antes que gol, humildad antes que cualquier otra cosa y la sensación de que primero va el equipo y después va él. Eso unido a que ha mostrado una puntualidad para con el gol relativamente sorprendente, era el perfil perfecto. Pero es que, claro, hablamos de que el Español ha gastado 6 millones en el 50% de sus derechos. Entonces, creo que aquí entiendo, Carlos, que es donde se va todo. Sí, es que me parece impecable vuestro análisis, ¿no? Y es un poco ya en lo global lo que ha conseguido Íñigo, ¿no? Saber que el trabajo paga en el Rayo. Por eso Enteca ha jugado tanto. Por eso, fijaos el tema de los laterales. Ahora hablamos mucho de Ratio y de Chavarría. Para mí, Ratio, a lo mejor soy un poco antipopular, o impopular. Antipopular, no impopular. Los últimos 8 o 10 partidos se vino muy arriba. Creo que cometió fallos tácticos y de individualista, ¿no? De mucha confianza que al Rayo le perjudicaron. Vamos a ver si sale en el mercado o no, que para mí esa es una llave que a lo mejor no creo que sea la primera opción de muchos equipos, pero cuando el mercado avance, los equipos se pongan nerviosos, al final el tema Ratio, cuidadito porque el Rayo no tiene mucho que hacer ahí y si viene con la pasta le hace una avería al Rayo. Además, el 50%, perdón, Carlos, es del Villarreal, si no me equivoco. O sea, que totalmente. también... No, es el Villarreal. Yo si fuera el Villarreal lo compraba
y luego ya vería, porque Sí. para mí es una ganga y lo voy a colocar en el mercado, ¿no? Lo que pasa es que el Villarreal de momento no lo ha hecho. Pero el hecho de que Ratiu y Chavarría hayan tenido mucho protagonismo, Chavarría es un avión, no quiere decir que Bayú y Pacha Espino hayan desaparecido. De hecho, muchas veces Íñigo utiliza doble lateral en la segunda parte, lo ha hecho incluso en Copa como titulares en algún partido. Bayú ha crecido mucho en el tramo final porque es un tío de otro perfil, ¿no? Pero es muy canchero, mete cuerpo, sabe defender. Y Pacha Espino, que a mí no me enamora, tan pronto te hace un cagadón de roja y la lía, como te mete una banana espectacular que provoca un gol con un pase. Entonces, Íñigo ha sabido decirle al equipo, oye, mi 2 titular y mi 3 titular son estos, pero los otros vais a contar, y no solo los partidos de Copa contra Unionistas o el que sea, ¿no? sino que vais a contar en la Liga, y han sido importantes porque el Rayo al final hay lesiones, hay sanciones, y quizás salvo Pelayo, que tenía un perfil muy concreto y que en la Copa también lo hizo bien, yo creo que el resto de jugadores, incluso Dani Cárdenas tuvo su momento, ¿no? Sí. El resto de jugadores se han sentido partícipes del equipo, y eso este año se tiene que notar aún más y al final juega la tercera competición. Sí, no sé cómo lo ves tú, José Pedro. Sí, total, además en esa me parece clave esa tercera competición que puede añadir esa rotación. Es cierto que Ratiu te elevaba el nivel, pero es cierto, estoy de acuerdo que Bayú tampoco tampoco se notaba demasiado en el sentido de que también lo ha sabido incluir en esa competitividad de ser titular y a sabiendas, como dices, Carlos, de que quién eran los titulares y los suplentes, creo que en ese sentido Íñigo lo ha hecho a la perfección desde mi punto de vista. Sí, yo creo que analizándose un poco lo que es la plantilla y los méritos de Íñigo, creo que quizá nos ha faltado comentar para mí 2 cosas que creo que son 2 buenos ejemplos de por qué el Rayo Íñigo, el Rayo Vallecano y Vallecas han hecho esa comunión tan especial. Lo primero, creo que el trabajo es de la humildad. Y creo que en el caso de James, como tú bien has comentado, se ha notado. Creo que Íñigo siempre ha priorizado el grupo. Y luego una cosa que se nota mucho de quién ha mamado y de quién ha aprendido Íñigo Pérez, sobre todo en su primera etapa, y era algo que yo le recriminaba mucho al comienzo, sin ser Andoni Iraola, ¿vale? Creo que ha ido mutando un poquito a algo que le gusta a Vallecas y que creo que es innegociable. Para mí en el fútbol español hay sobre todo 2 clubes que en casa son innegociables, la forma de jugar, y para mí el entrenador debe adaptarse a lo que es la filosofía y barra idiosincrasia del club y no al revés. Por un lado tenemos el Athletic Club de Bilbao, todos sabemos lo que gusta en Bilbao y creo que eso, propio Marcelino, que para mí es uno de los grandes entrenadores del fútbol español en los últimos años, él comentó cómo tuvo que ir variando su 4-4-2 de repliegue contra golpe por otra cosa, y luego Vallecas. Tú a Vallecas le tienes que dar rock and roll. En Vallecas no gusta según qué tipo de... No es que no guste, sino que si tú vas a Vallecas, tú sales, respiras, entras al campo, hueles el césped, el este antiguo, la gente no te va a recriminar que no salgan las cosas, te va a recriminar que no seas el Rayo, ¿vale? Y creo que eso es muy importante, ese sentimiento de identidad. Mi forma de verlo es como el Rayo tiene que tener identidad, porque Vallecas como barrio la tiene. Y creo que eso Íñigo le costó, pero lo hemos podido ver y creo que un gran ejemplo es sus partidos contra los grandes. No es una casualidad lo del nombre ese aquel de mata gigantes, pero es que es una realidad. Es que el Rayo Vallecano se crece contra los grandes y no es discutible la forma de jugarles. Si tú vas a Vallecas, tú te adaptas a mi campo y no al revés. Y creo que eso, Íñigo, no sé si coincides tú que estás cada fin de semana en el campo, como dices, o casi todos, creo que eso lo ha conseguido ir metiendo poquito a poco. Lo que gusta en el Rayo, lo que gusta en Vallecas, es que el Rayo sea vertical. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que tiene que ser vertical 90 minutos? Joder, no sé, aunque tuviera 100 jugadores es imposible, pero esos momentos del Rayo, como tú dices, contra el Barça, el Madrid y el Atleti también. Esos momentos de empujar, que deje Álvaro García es un puñal, que llega a línea de fondo, que Chavarría dobla 7 veces y te pone 6 centros, aunque uno se vaya detrás del fondo que no tiene grada a los pisos. Eso en Vallecas gusta, porque es... Y aparte creo que gusta al local y le disgusta al rival. Muchos rivales llegan a Vallecas y dicen, joder, es que cuando el público se enchufa, al final te minimizas un poco, ¿no? Porque el fútbol es muy mental. Estoy de acuerdo. De hecho, Iraola, que para mí es el mejor entrenador de la historia del Rayo, y lo he discutido muchas veces, no es que estuvo poco tal, lo que tú quieras. Lo que hizo Iraola en el Rayo fue la leche, ¿no? El Rayo jugaba así muchas veces. Y por introducir o por rematar el debate, voy a decir una cosa buena de Presa, ojo en noticia, y voy a decir una cosa un pelín mala de Íñigo. Íñigo a veces, para mí, hace cambios demasiado conservadores. Demasiado, digo. El típico partido que vamos uno en Vallecas, que el Rayo está bien,
mete el doble lateral y quita un delantero, y creo que es un mensaje que a veces le ha penalizado. Aunque haya sacado los puntos, el equipo se ha echado atrás, y al final, si tú tienes a Luque Bacchio en Vallecas tirando diagonales con la zurda, pues la primera no te la va a meter, pero la tercera te la va a meter porque es muy bueno, ¿no? Pongo el ejemplo de Luque Bacchio, que Sí, se me sí. ocurrió ahora. Eso de Íñigo, a veces es un pelín conservador. Fíjate que no lo ves como receta, como pizarra, pero tal. Y de Presa voy a decir una cosa buena de su gestión deportiva. El Rayo hace no mucho tiempo, incluso cuando tenía éxitos, fichaba 15 tíos un verano, porque se le iban 15, porque era política de cedidos. Sí. En el Rayo ahora es muy difícil salir. O sea, que jugadores como Isi Palazón, Álvaro García, Jorge de Frutos, Pate Cis, no sé, incluso Leyen, por supuesto a Tati, por supuesto Chavarría. Todos estos hace 10 años hubieran volado, pero Sí. volado. Y el Rayo estaría con Cobeño ahí ajustando 15 piezas. Ahora el mercado es muy corto porque Isi Palazón se tira más de un lustro en el Rayo. Eso es un milagro. Álvaro García igual, o sea, cobran bien, el Rayo apuesta por ellos. Presa a veces se engorila demasiado y le llega una oferta por Abdullah Llevar, recuerdo en invierno, 15 kilos, no lo vendo. ¿Cómo no lo vendes? 15 kilos, Abdullah Llevar, le llevo yo al aeropuerto. Pero normalmente le vale para tener a sus jugadores con contrato y con jerarquía. E Íñigo con eso está encantado porque Íñigo ahora está preparando una temporada que empieza ya con gente que le conoce. Ahora metes un central nuevo, que creo que va a salir bien. Luis Felipe, ¿vale? Lo metemos ahí, o metemos a 2 o 3, pero los demás ya me conocen. Entonces, eso es muy importante y eso en el Rayo era totalmente inviable hace unos años. Sí, eso sí que es verdad. Estoy completamente de acuerdo y creo que es algo, diría que incluso del último lustro más o menos de Presa, que ahora sí que es el cláusula o nada. O sea, no se negocia prácticamente. Bueno, la famosa imagen de Patecís diciendo que estaba enfadado porque no le dejaban ir a Marsella, ¿no? Si no recuerdo, o a Lyon, no me acuerdo cuál fue, pero Él lo sí. lleva al último extremo, ¿no? Que lo lleva a las oficinas allí, oye, que me quiero ir, Sí. que me queda una hora, y no sale. Luego le ha pasado a Pozo, ahora últimamente, Sí. ayer le escuché, creo que en Marca, ¿no? Bueno, Andrés Hablando Martín, ¿no? Si mal no recuerdo, no va a Santander, no sé si es Santander, se cae todo y al final sí que se acaba haciendo, o sea que sí. Y Pozo, que no jugaba, había renovado su contrato, fue un fichaje bueno para mí, Pozo, arriesgado, en su momento era muy bueno, ese perfil además en el Rayo siempre gusta, un poco de teléfono, pero estuvo 2 años que dijo, que yo no, he perdido 2 años porque no me dejaban salir, tenía contrato, cobraba bien, pero no podía salir. Bueno, a veces tiene esto, ¿no? Pero es verdad que el Rayo tiene una plantilla muy consolidada y por eso va a cumplir su 8º año en Primera División, que eso era completamente quimérico hace nada, antes de ayer. Y coronarlo con la Conference. Sí, bueno, eso ya es... por eso, a ver, la gente está muy ilusionada. Yo creo que este año el Rayo lo normal es que sufra. Si supera la previa, que es verdad que va a ser cabeza de serie, pase lo que pase, y eso te va a quitar pues un equipo con cuajo, pero el Rayo va a ir a la Conference sin ninguna experiencia. Eso se nota mucho. Le pasó a Osasuna contra Brujas hace nada, ¿no? Es la emoción para los jugadores, va a jugar en otro estadio seguramente como local, te la juegas ahí de vuelta, te puede tocar, vete a saber qué país, qué equipo y en qué momento de forma. Y es muy importante para el Rayo estar en esa fase liga, más que nada por la ilusión. Pero si tú tienes que afrontar, un saludo al perro, que es un fenómeno, si tú tienes que afrontar la fase liga de la Conference, que son 6 partidos, la Copa del Rey, que el Rayo siempre apuesta por ella, la liga, el calendario empieza muy difícil, ¿eh? Vas a Girona, vas a Bilbao y recibes al Barcelona. Esas son las 3 primeras jornadas. Pues yo creo que el Rayo, vamos, que algunos firmamos la 17ª plaza. Y el que me lo quiera rebatir, pues lo rebata. Es que a mí no me parece ninguna locura. Es que a mí no Sí, me lo parece el Rayo porque... va a tener un año malo, lo va a tener, ¿sabes? Sí, pero sobre todo por lo que hablamos, es que tú que lo ves más de cerca, cada temporada que el Rayo Vallecano consiga los 41 puntitos, se merece la pena sacar una tarta, ir al vestuario, soplar las velas porque es uno más. Yo lo tomaría así y más sabiendo pues lo que comentamos de lo que es el día a día del Rayo. Si para colmo lo vas a Europa, más que de sobra. Yo recuerdo el último español que va a Europa, es que se queda último. Quiero decir, es que Europa desgasta mucho. Y cuidado el jueves domingo, porque a nivel de piernas no es lo mismo que el miércoles domingo, ¿eh? El jueves domingo, son 2 días de recuperación. Si juegas el jueves en Armenia, estás llegando el viernes recuperación, sábado preparas y como te toque en Bilbao ya tienes un entrenamiento. Y eso en el día tal, evidentemente te merma. Entonces yo pienso que el objetivo del Rayo tiene que ser, vamos a salvarnos, cuanto antes mejor, vamos a ilusionarnos con Europa y luego en la Copa, que siempre es especial. Mira, tenemos aquí a Sam Llamas comentándonos, que nos ha seguido antes, que ha dicho, pienso que hay que hacer una plantilla larga, pero creo que no va a haber más de 3-4 fichajes. A ver, estamos de acuerdo, ¿no? Yo creo que ha ido Luis Felipe, Gumbau, ¿no? Si no me equivoco, ha vuelto.
Yo creo que aquí va a ir el 9. Se ha hablado de Iván Azón, se habló del tema Lucas Boyé. Bueno, creo que va a salir lo que tú comentas. Yo estoy contigo, va a ser una ristra de nombres y aquí. Y luego, sin olvidar el fichaje Raúl Martín Presa, que me sorprendería mucho que en temporada de Europa no caiga el fichaje. Llámalo el Falcao de turno, el James de turno. Vamos, a lo mejor me equivoco, tú lo sabes mejor que yo. Pero yo creo que lo lógico es que haya un jugador de renombre para que el Rayo juegue Europa, seguro. No sé cómo lo ves tú, Carlos, pero... Puede ser, pero conociendo a Íñigo Pérez, yo creo que Presa lo va, no digo consensuar, pero lo va a pensar. Lo va a pensar porque es difícil. Sería lo suyo. Sería lo suyo. Yo tampoco le critico a Presa lo de James, es una oportunidad de mercado. No, lo de James también. Pero claro. Pero es verdad que, bueno, pues Íñigo tuvo mucha personalidad porque además la presión mediática colombiana es complicada, Sí. Es que había que vivirlo. Bueno, es que la rueda de prensa... Solo he estado un día, perdona Hugo, solo he estado un día allí en el estadio de Vallecas y fue justo cuando se anunció el fichaje de James, la siguiente jornada creo que era Rayo Osasuna. Y me llevó un amigo y yo aluciné con la cantidad de camisetas de Colombia que había sin ni siquiera haber debutado. O sea, ni se sabía ni siquiera si iba a entrar, no estaba en la convocatoria todavía. Sí. Claro, y es verdad que lo que tú dices, que esa presión que recibió Íñigo también yo creo que pone de manifiesto su personalidad y que va con su idea y que no entraba en su idea de equipo, no entraba en lo que hablamos de la humildad de trabajo y pues nada. Pero luego, Carlos, por ejemplo, porque tú estás asociando el nombre del fichaje Raúl Martín Presa con un nombre que no encaje con Íñigo, que no tenga tanto que ver. Intuyo que va por ahí por lo que has dicho, porque yo creo que a lo mejor me equivoco, a lo mejor va en consonancia. Por ejemplo, yo por el 9 o sea, el jugador de Martín Presa, ahora por ejemplo ha quedado libre Luke de Jong. Entiendo que no es el mismo perfil, pero y que para mí personalmente no encaja tanto con Vallecas, ni con la forma de jugar, porque no es especialmente un 9 que te vaya a estirar, que te vaya a trabajar. Pero si se surge la oportunidad, creo que es un jugador todavía o sea, con posibilidad de darte todavía rendimiento. No sé, es que no sé por dónde puede tirarlo, pero yo creo que el 9 yo creo que va a ser algo así. Quizá me equivoco, pero... Oveño, yo una vez hablando con él hace tiempo, cuando él estaba empezando y demás, él decía que al Rayo le merecía la pena arriesgar. Es decir, con el 9, te digo con el jugador que supuestamente tiene que marcar las diferencias. Aunque ahora creo que el Rayo tiene una plantilla más completa y eso está más repartido, pero merece la pena esperar al último día para tener un 30%, un 40%, un 50%. Por ejemplo, Raúl de Tomás le dijo al Rayo, si a mí no me sale, cuando juego en segunda, si no me sale en primera, me voy al Rayo. Me voy al Rayo, pero tienes que esperar al último día. ¿Merece la pena eso y que te lo fumen y tener que coger la cuarta opción, que también lo ha hecho el Rayo, ¿no?, en el último día de mercado? Yo creo que a veces sí, pero porque realmente el Rayo tiene ese poder para firmar un 9 y es el 9, es que casi ningún equipo lo hace ya, ni siquiera equipos de top 10, te digo, el Rayo es top 10 de este año, pero te digo un equipo, ¿no?, con jerarquía para fichar, no sé, el Betis. Es complicado, a veces tienes que esperar a la última hora, ¿no? Y queda mucho mercado, que es que estamos ahora aquí a finales de julio, como ha sido el Mundial, no sé qué, el mercado cierra después de la tercera jornada. Sí. Entonces, es complicado, es un tema difícil y con la Conference también, porque yo entiendo a Coveño y a Presa, ¿no? Ya, si tengo de Europa 6 partidos más, pues ¿qué hago? ¿Cambia mi planificación o no? Solo 6 partidos, ya, pero el jugador, y esto es humano, como el periodista, esto es como si nosotros tres vamos todos los viernes a un garito. Vale, pues vamos, pero ya sabemos dónde hacer la previa, cómo se llama el portero, qué baño se atasca y qué camarero me sirve mejor. Ya lo sabes, te gusta, te lo pasas bien, te mola, sabes que a las 3 de la mañana va a sonar esa canción y te mola, pero lo tienes controlado. Cuando vas a un garito nuevo, una ciudad nueva, esto es nuevo. Entonces el Rayo es la Conference y la Liga. La Liga es el garito que tiene controlado, aunque venga el Barça o el Madrid, porque ya lo ha vivido. Sí. Pero para Isi Palazón, para el otro, jugar un partido europeo con la musiquita y el himno, con el balón dando vueltas y en un país extranjero con el viaje y demás, aunque sea frente a un equipo menor, es lo nuevo y ahí se van a vaciar. Y cuando te vacías y vuelves a casa de madrugada, ya es viernes y viene la Real Sociedad el domingo, es lo que tú decías, que yo me voy a conectar, si yo lo voy a intentar, pero la cabeza no va igual. Sí, totalmente. Déjame que, mira, que comentaba aquí también, bueno, J. Moreno decía que él sí critica lo de James, no encajaba en absoluto con el entrenador.
Dice también Martínez, sin más, necesitamos un 9, imaginad un delantero que aporte, qué sé yo, 12 goles, menuda maravilla, claro, se dice pronto, 12 goles, ¿eh? Y nos pregunta aquí también un perico como Felipe que dice, hola chicos, Hugo, si te parece bien, pregúntale si se esperaban el rendimiento y el temporadón que se marcó Ratiu y si va a salir este verano. Es que, Felipe, yo ya te digo que a mí Ratiu me encanta también, ¿eh? Pero yo también estoy un poco con Carlos, creo que se le sobrevalora un pelín, mi sensación. O sea, es buenísimo, ¿eh? Pero creo que a veces condiciona más de lo que te da. Y creo que muchas veces ha brillado en un contexto de absoluta escasez en el Rayo, sobre todo en el último tercio, en muchos momentos. Pero bueno, yo mi pedrada es que creo que va a salir. No sé lo que crees tú, Carlos. Yo creo que este será uno de los que saldrá más tarde, apurará más, pero yo creo que saldrá. No sé cómo lo ves. Yo estoy seguro que el Rayo tiene un plan B, y estoy seguro, tiene un plan B para el 2. Y que puede salir por lo que te digo, porque queda mucho mercado. Y luego la gente se pone nerviosa, ¿eh? Que empieza la liga con 0 de 6 puntos y tal, y es un tío barato en el sentido que no te va a hipotecar, ¿no? Mi Rayo me parece muy bueno porque además técnicamente es muy bueno. Y tiene una cosa que es 1 contra 1, que son los laterales lo han perdido. O sea, muchos laterales son capaces de llegar a la línea de fondo, de doblar, ¿no? O de recorrer 70 metros. Pero el Ratio va al 1 contra 1, o sea, es casi un perfil de extremo, ¿no? Y te tira una ruleta, una rabona, una pared, se mete por dentro, como decía, no tiene miedo a perderla, pero a veces yo en el último tramo le vi un poquito como pasota, como muy sobrado, ¿no? Tácticamente desentendido, y eso el Rayo lo acusa porque no es un equipo que cuando te vuelven, los que te vuelven son muy buenos, ¿sabes? A lo mejor si estás en segunda, pues dice, vale, pero es que en el Rayo pierdes un balón donde lo pierde Rayo en medio campo sin lateral, y los que te van a atacar son muy buenos, ¿sabes? Yo creo que es de Coco justo también. Lo ponen en el chat, lo ponen en el chat esto, que cuando Ratiu se le puso el foco, que quiso destacar demasiado y entonces empezó a fallar más, que es justo lo que comentábamos. Yo creo que también es de Coco. Al final Ratiu no es ajeno a la realidad. Claro, si se habla de él, si se le pone en el foco, si se habla de Aston Villa, de no sé qué, de tal, Ratiu no es tonto. O sea, Ratiu sabe que o sea, está loco por la música y esto le pasa a todos los equipos, a todos los jugadores del mundo. Si todos son muy ajenos a la realidad, hasta que te dice el repre, oye, que a mí me ha llegado esta cifra y tal, y dices tú, uy, ya soy un poquito menos ajeno y te despistas. Creo que es bastante lógico. Bueno, habiendo hecho un poco el repaso de la temporada, o sea, de lo que puede ser la temporada del Rayo, creo que vamos a meternos en cosas que creo que van más allá de lo cuantificable y de los números.